Hola compañeros de blog, en esta ocasión les enseñaré qué es una clase y todas sus componentes que hacen que caractericen un objeto. ¿Ya? Entonces, empecemos. ¿Qué es una clase? La clase es aquella que define las propiedades y comportamientos de un objeto. Es decir, tengo un carro, ¿ya? Un carro es un objeto. Algo abstracto o algo que digamos define o un conjunto de objetos puede ser vehículo, ¿ya? El vehículo es un conjunto, ¿ya? Es un conjunto. Entonces, dentro de vehículos está carro, moto, motocicleta, ¿qué otro más? Bicicleta, todos estos objetos que se encuentran dentro de vehículos, ¿ya? La clase es la que define qué objeto estoy programando. Entonces, empecemos. Clase vehículo. Objeto carro. Entonces, un carro tiene cuatro llantas. Entonces, tiene cuatro llantas y por lo general un carro tiene para máximo 5 pasajeros. Entonces, ahí estamos definiendo que es un carro, ¿ya? Entonces, la clase define a ese carro, ¿ya? Entonces, la clase está compuesta por constructores, destructores, métodos y o funciones. ¿Por qué coloqué y o funciones? Hay algunos lenguajes de programación de los cuales tomar te puede tomar a los métodos también como unas funciones, o funciones también puede tomarlos como también métodos. Eso es dependiendo del lenguaje de programación. Un ejemplo, Visual Basic. En Basic se pueden utilizar métodos y también funciones. Entonces se declaran, son dos cosas diferentes declarándose, ¿ya? Y lo que sigue al final de una clase que debemos siempre de tener en cuenta son las variables. Debemos de también tener muy en cuenta qué significa una variable para poder tener bien claro ese concepto, ¿ya? Entonces vamos a ver un ejemplo de una clase. Una clase, por ejemplo, en este diagrama, así es como se representa una clase. Eso es un diagrama de clases, ¿ya? Eso es para obtener un diseño de nuestro programa. Entonces, voy a declarar una clase llamada arma. ¿Por qué arma la declaré? Por ejemplo, es para un juego. Entonces vamos a declarar arma para un juego. Es una clase para un juego que queremos realizar, de un juego de disparos. Entonces, sus variables se deben declarar aquí arriba, siempre en el diagrama, debajo del nombre, en un cuadro. Por ejemplo, aquí hay una variable número de municiones, declarada como tipo entero, ¿ya? Calibre de arma, declarada como tipo fraccionario, es decir, que va a tener decimales, ¿ya? Otra variable llamada nombre de arma o nombre arma, tipo cadena, es decir, de tipo texto, ¿ya? Lo siguiente que viene en el diagrama de clases se separa por otro cuadro debajo de las variables. Son sus métodos o funciones y o funciones, ¿ya? Como quieran decirle. Primero que todo, hay algunos que colocan primero siempre los constructores y destructores de una clase. Entonces, aquí tenemos un constructor, arma. Siempre debe llevar el nombre de la clase, el mismo nombre, así mismo como se escribió y todo. Otra recomendación. Para mayor legibilidad en nuestro código y poder entender el código, debemos de siempre declarar, aunque sea por lo mínimo, la primera letra de la clase con mayúscula, ¿ya? Siempre declarar la primera letra con mayúscula para entender o saber que eso es una clase, ¿ya? Sus constructores, así mismo, arma se declaran. En este caso, apenas arma tiene un solo constructor. Una clase puede tener 10, 5, 2, 3 constructores las veces que necesite para poder
inicializar correctamente una clase, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en arma podemos haber colocado otro constructor llamado arma y entre paréntesis ingresar un valor, bien sea el número de municiones o algo por el estilo o el nombre del arma, pero en este caso yo lo quise colocar como arma y es un constructor vacío para que inicialice correctamente la clase, pero sin necesidad de ingresarle ningún tipo de datos, ¿ya? El que sigue que con el como el signo que tiene la ñ arriba, es el destructor, ¿ya? Se declara igual, lo único que debe cambiarse es al principio anteponerse al nombre este tipo de este signo que es como el de la ñ, ¿ya? Aquí después siguen los métodos. En este caso estuvo un método que dice get número de municiones, ¿ya? También los métodos deben iniciar, pero con minúscula deben de iniciar. Entonces en este caso dice get número de municiones entre paréntesis sin nada dentro de tipo entero, es decir que get va a obtener o devolver un valor. Entonces en este caso devolver el número de municiones, ¿ya? Entonces set es de establecer. Entonces establecer número de municiones entero, número de municiones de tipo void o tipo vacío, es decir que no va a devolverte ningún valor, pero sí vas a establecerle un valor a la clase o al objeto que, mejor dicho, al objeto que se está programando en ese momento, ¿ya? Después sigue otra que dice get calibre de arma. Entonces, por ejemplo, aquí es de fraccionario. ¿Por qué es fraccionario? Porque puede ser que un calibre sea que hay unos que dicen que es .50 o cosas por el estilo. Entonces se toma como fraccionario porque lleva una coma o un decimal. Entonces, el siguiente método que es set de establecer el calibre del arma es fraccionario. Dice dentro del paréntesis se debe declarar una variable porque se va a establecer un valor. Entonces fraccionario es una variable de tipo fraccionario, calibre de arma, y entre dos puntos después sigue el void, que es para decir que es una función o un método tipo vacío, es decir que no te va a retornar nada, ¿ya? El siguiente método o función es get nombre arma, obtener nombre del arma. Entonces es de tipo cadena, te va a devolver el nombre del arma. Set nombre de arma, entonces cadena nombre de arma, te va a establecer el nombre del arma que el usuario quiera establecerle al objeto. Entonces de tipo void porque establece, ¿ya? Siempre tengan esto en cuenta. Cuando algo se va a establecer o no va a retornar nada, siempre van a ser de tipo void o vacío, ¿ya? Si algo va a devolver, deben de tener algún tipo de retorno, bien sea entero, fraccionario, cadena, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo de otra clase. En este caso vamos a ver el ejemplo de vehículo. Declaramos la clase vehículo siempre inicializándola iniciando con mayúscula. En este caso vamos a tener en cuenta dos variables, las cuales son número de ruedas de tipo entero, pues porque nunca vamos a ver un carro que tiene 3.5 ruedas o 2.5 ruedas, no. Debemos declarar de tipo entero porque siempre va a tener un carro completamente su rueda, nunca va a ser que un medio de llanta, no, siempre va a ser de tipo entero, como les digo, porque un carro nunca va a tener un medio de llanta, 3 medios de llanta, nada por el estilo. El siguiente es número de pasajeros, también de tipo entero. ¿Por qué? Porque no van a haber personas de las cuales diga, se subió un medio de persona, eso es imposible, ¿ya? Entonces no va a haber que 3.5 personas, 2.5 personas, no, debe ser de tipo entero, porque no tiene ningún tipo de decimal o fraccionario, ¿ya? Vamos a seguir con lo demás
el cuales son sus métodos y constructores y destructores. Vehículo es el constructor de la clase. Vehículo con este signo es el destructor. Set número de ruedas de tipo entero va a ingresar un área de tipo entero, pero como les decía, set siempre va a ser vacío, siempre téngalo en cuenta. El get va a devolver algo, entonces si va a devolvernos algo es de tipo entero o del tipo que sea, que bien sea de tipo coma, flotante o de tipo decimal o alguno de estos estilos. Más adelante, al final, vamos a ver qué tipo de variables existen. ¿Listo? Y así sucesivamente. Aquí puse un ejemplo como una función, como para tener una idea de que una función y la diferencia entre un método. Perdón. Entonces dice, mover carro. Es una función que va a mover nuestro carro. Entonces aquí se le ingresa dos datos, los cuales son entero, de tipo entero, posición X. ¿Por qué puse tipo entero? Porque en realidad puede ser fraccionario o tipo entero, eso sí puede ser variable, pero yo en este caso lo puse de tipo entero. Posición en X, es decir, cuánto se va a mover, o mejor dicho, la posición que quiere cambiarle el carro. Entonces digamos que el carro está en la posición 0, siempre está iniciado en 0, entonces voy a moverlo 5 metros. 5 metros a la derecha, puede ser como para tener en cuenta que a la derecha es X, entonces X a la derecha 5 metros, y aquí ingresamos aquí cuando se ingresa el número 5 entero de posición en Y. Entonces digamos que hacia arriba queremos moverlo hacia arriba, o mejor dicho, sí, hacia arriba. Entonces nuestro carro le colocamos, digamos, por ejemplo 3 metros. Entonces colocamos 3 metros y aquí de tipo void, ya, porque no nos va a retornar algo, sino que va a mover el objeto. No nos retorna nada porque solamente lo único que hacer es mover el objeto. Ya podemos, si de pronto tienen alguna duda, alguna sugerencia en esta parte, me pueden escribir por los comentarios y yo les podré resolver, o podemos dialogar o discutir por qué coloqué de tipo void, ya que para que ustedes coloquen, o si ustedes quieren hacer el ejercicio de colocar el get o el obtener de esa función, ya. Entonces para que puedan tener un ejercicio para que vayan teniendo la idea. Sigamos. ¿Qué es un constructor? Entonces ahorita lo que viene es ¿qué es un constructor? Un constructor es aquel que inicializa la clase correctamente, y también son aquellos que crean el objeto en nuestro proyecto que estamos desarrollando. Entonces van a decir cómo es que también crea nuestro objeto. Entonces ahí pensemos. El constructor, en pocas palabras, pues así como el nombre le dice, construye, ¿ya? Entonces él construye el objeto o inicializa ese objeto. Por ejemplo, pone nuestro vehículo, el cual el objeto es carro. Entonces nuestro carro lo construye en la memoria del computador, ¿ya? Entonces ahí ya se construyó. Siempre va a haber una construcción. Antes de usted irse a dormir antes de ir a la casa, siempre, antes de usted tener casa, tiene que haberse primero construido, ¿ya? Entonces siempre tengan como esa secuencia lógica. Si yo quiero tener algo, si yo quiero tener una casa propia y quiero ir a vivir en ella, ¿qué debo de hacer primero? Construirla. Entonces eso es como una secuencia lógica que debemos de tener. Como les decía antes, el constructor es el mismo nombre de la clase. Un ejemplo, la clase vehículo y su constructor es vehículo. Entonces ahí está, y con dos paréntesis, porque esto es un constructor de tipo vacío, o sea que no va a ingresar nada, solamente va a inicializarlo o construirlo
más no va a colocarle valores ni nada. Otro ejemplo, aquí tenemos arma y son constructores arma y entre paréntesis vacío, ¿ya? Perdón. Seguimos. ¿Qué es un destructor? Entonces, ya digamos que quiero renovar mi casa o no, ya no quiero tener la casa, sino que quiero hacer otra casa. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Destruirla. O pues algunos dirán, no, pues para eso yo la vendo. Pues vamos a seguir como una secuencia lógica de la cual es destruir. Entonces destruyamos nuestra casa y destruyamos nuestra casa. ¡Pum! Hasta ahí terminó nuestra casa. Entonces, el destructor es aquel que realiza operaciones al final de una clase. O sea, digamos que bueno, vamos a poner el ejemplo de destruir el vehículo, el destructor de la variable de la clase vehículo. Entonces llega nuestro vehículo, hace el movimiento que se mueve y todo, o sea, hace como lo que desarrollamos acá atrás, que dice que mover el carro y todo eso. Bueno, ya ahorita ya no necesita, ahorita ya decimos, no, ya no necesito en este momento ese objeto o esa clase, ese objeto mejor dicho. Entonces, ¿qué debo hacerlo? Destruirlo para que libere un espacio en memoria y poder declarar otro objeto, pues para no tampoco, bueno, para no tener tantos objetos creados. Entonces ahí viene el vehículo, lo muevo. Entonces, ¿qué debo hacer? Como un ejemplo de destrucción es guardar el carro en el garaje. Ya es uno. Entonces ahí, hasta ahí el carro ya no lo utilizo más, ya me voy a dormir o algo por el estilo. Entonces ahí es como para que tengan idea que es un destructor, ya. Entonces y su destructor es vehículo. Entonces digamos que dentro del constructor en su código va a decir guardar carro. Arma, lo mismo. Tenemos arma y su destructor va a ser, digamos que, el guardar o enfundar el arma. Entonces, ya el arma se utilizó, entonces voy a guardar el arma, voy a enfundarla y ahí fue su destructor porque no se va a volver a utilizar, ¿ya? Y ahí desaparece nuestro objeto. Entonces, sigamos. Ahorita dice, ¿qué son métodos y o funciones? Como les decía antes, coloco y o funciones porque hay algunos lenguajes de programación que se pueden declarar las funciones explícitamente o cuando se está escribiendo, o podemos, como ya por parte de nosotros, diferenciar un método o una función. Entonces dice, un método o función son las operaciones que realiza una clase internamente, o de otra manera, un método o función son un conjunto de instrucciones separadas por módulos, y a ese conjunto de instrucciones los llamamos algoritmos. Entonces, ejemplo. Entonces, la clase de triángulo. Creamos una clase que la llamamos triángulo. ¿Listo? Entonces, variables de tipo fraccionario son base y altura. Constructor, como les decía antes, es el mismo nombre de la clase, pero con los dos paréntesis, si es un constructor vacío, un constructor básico, ¿ya? Y el que sigue es el destructor, que en este caso me faltaron los dos paréntesis, ahí me disculpan. Método, digamos que set base, que establece la base de tipo void porque no devuelve nada, y otro método que diga get base, que es para devolvernos, obtener la base que tiene nuestro triángulo. Otro método, el cual es set altura o establecer altura. Entonces ahí dentro de los paréntesis colocamos fraccionario altura de tipo void o vacío, porque no nos retorna nada, sino que establecemos. Y método get altura y entre paréntesis nada, porque vamos a obtener. Entonces fraccionario devuelve y después sigue función. Una función, pues en este caso puede ser un método, una función como decía, pero en este caso
lo coloqué una función que es getArea, obtiene el área del triángulo, ¿ya? Entonces de tipo fraccionario porque nos va a devolver un valor de tipo fraccionario y aquí viene de retorne. Al final siempre aquí va a haber un retorne o un return dependiendo del lenguaje donde esté y donde esté hecho el programa. Entonces aquí dice base por altura dividido 2, ahí se cumple una función en la cual es la del área del triángulo. ¿Listo? ¿Qué es una variable? El siguiente tema es ¿qué es una variable? Entonces pensemos, una variable es un espacio de almacenamiento de memoria que puede variar en tiempo de ejecución. Las variables se declaran por tipos y algunos de esos tipos son tipo entero, como lo hemos visto antes, que no tienen nada de decimales, tipo cadena, de las cuales son nombres, que sirven para nombres, apellidos, identificaciones, todo este tipo, y tipo fraccionario de coma simple, es decir que apenas tiene, digamos, 4 decimales, y tipo fraccionario de coma doble que puede tener hasta 10 decimales como para mayor precisión en las operaciones, y el otro es tipo lógico, es decir que es un tipo de verdadero o falso, nada más, ya, bien sea que si la área es verdadera o es falsa, ya. De tipo carácter es el tipo, por ejemplo, digamos A es una variable de tipo carácter, solamente la variable A es un tipo carácter. Las variables en una clase pueden ser privadas, públicas o su acceso es protegido. Entonces te van a decir ¿cómo hay que privadas, públicas, acceso protegido? Las privadas son aquellas que solamente sus variables se pueden operar dentro de esa clase, ¿ya? No puedo llamarlas de otro módulo del programa, no, nada. Públicas son aquellas que podemos llamarlas desde cualquier parte de nuestro proyecto que estemos desarrollando en ese momento, ya, en cualquier parte. Y la otra es protegido, es decir, que son variables de las cuales solamente están a su acceso, pero de su clase y sus clases derivadas. Más adelante, en el próximo video, enseñaré qué es una clase derivada o herencia de clase, ¿ya? Entonces ahí ya tiene el tipo de variables que pueden ser declaradas, bien sea privadas, públicas o su acceso protegido. Entonces un ejemplo de variable es tipo entero. Entonces aquí hay una variable tipo entero, edad. O sea, es como muy difícil decir yo tengo 18.5 años. No, siempre decimos 18 años, ¿ya? Entonces de tipo entero. Entonces tipo cadena es el nombre. O sea, un nombre es un tipo cadena, ¿ya? Ya si ustedes quieren colocarme en comentarios, pues ejemplos de variables, pues está bien, pues para poder saber que entendieron la idea, pues está bien que me coloquen en los comentarios del video variables que quieran decir, yo pienso que, digamos que usted me coloquen, yo pienso que no, edad en realidad es de tipo fraccionario. Entonces ustedes coloquen el por qué puede ser edad de tipo fraccionario. Entonces ahí podemos debatir y entender mucho mejor las variables y entender el por qué debemos de colocar una variable de tipo entero, otra variable de tipo fraccionario y así como para poder tener una idea. ¿Listo? Ahorita lo que sigue es que es una variable constante. Entonces, así como dice aquí que supuestamente la variable se puede variar en tipo de ejecución, hay variables de las cuales no se pueden cambiar en tiempo de ejecución, ya que al declararlas al programar, siempre la declaramos de tipo constante como para que nunca varíe su valor. ¿Listo? Perdón. Una variable constante es aquella que su valor nunca va a cambiar en tiempo de ejecución y los tipos de esta variable son los mismos que una variable normal. La única diferencia es que al declararse debe especificarse
que una variable de tipo constante. Ejemplo, tipo entero constante. Entonces, en un carro siempre va a haber 4 llantas. Para que ande un carro normalmente siempre va a tener 4 llantas. O sea, es muy difícil encontrar, o nunca he visto un carro de 6 llantas, 5 llantas. Entonces, lógicamente un carro va a tener 4 llantas. Entonces, siempre declararse las variables constantes de tipo B, las variables constantes deben estar siempre en mayúscula. Todas sus letras que se estén colocando siempre deben de estar en mayúsculas, ¿ya? Entonces aquí, y de una declarar su valor al cual queremos establecer. Entonces aquí dice número de llantas, establecemos que es igual a 4, ¿ya? Esa variable nunca va a cambiar de ahí para allá en tiempo de ejecución. ¿Listo? Algo que me faltó decirle aquí de qué es una variable es que una variable debe declararse así como está aquí abajo. ¿Listo? Es edad, pero analicen qué edad está todo en minúscula. Una variable de declararse en minúscula, una variable normal, ¿ya? Como les decía, una variable normal de declararse en minúscula. Pero si una variable constante, todas sus letras van a estar en mayúscula como para que entendamos más el código. Y pues es unas reglas que de las cuales debemos de tener como programadores, de que una variable constante siempre va a ir en mayúscula, todas sus letras van a estar en mayúscula, y aquí las variables siempre van a estar en minúscula. ¿Listo? Hasta ahí finalizamos hoy. Preguntas, sugerencias, mejoras, me pueden escribir en los comentarios del video. Todas sus preguntas y sugerencias son para mí muy importantes. Listo, entonces nos vemos en el próximo video. Chao, chao.